dice lo siguiente, se mezclan dos líquidos, ¿no? Vamos a tener dos líquidos A y B. El primero tiene un volumen de 40 ml, ¿no? El primer líquido, o sea, el líquido A tiene 40 mililitros y densidad igual a 0.68 gramos sobre mililitro. Ese es el primer líquido, el líquido A. El líquido B tiene un volumen de 50 mililitros y su densidad es de 1.25 gramos sobre mililitro. Determinar, inciso A, la masa de cada líquido. Esto hay que determinar la masa de cada líquido, o sea, del líquido A y del líquido B. Inciso B, el porcentaje en masa de cada líquido en la mezcla, ¿no? Entonces, ¿cuál es su porcentaje en masa de cada líquido? ¿No? Inciso C, la densidad de la mezcla. Esto hay que calcular la densidad de la mezcla. Entonces, en primera instancia, ¿no? Siempre que resuelvan ejercicios, háganse un esquema, ¿no? Un dibujo del problema. Entonces, vamos a hacer el dibujo del problema en donde vamos a poner los datos que se tienen y las incógnitas. Entonces, tenemos el líquido A, que tiene un volumen de 40 mililitros, tiene una masa que no conocemos, que nos piden calcular, ¿no? En el inciso A, y tiene una densidad del líquido A de 0.68 gramos sobre mililitro, ¿no? Entonces, esas son las características del líquido A. Vamos a mezclar con el líquido B, ¿no? El líquido B tiene un volumen de 50 mililitros. Tiene una masa que no conocemos, ¿no? Es la incógnita del inciso A, y tiene una densidad del líquido B igual a 1.25 gramos sobre mililitro, ¿no? ¿Cuáles son las interrogantes, no? Las interrogantes son del inciso A, la masa de cada componente, ¿no? O sea, la masa de A y la masa de B. Entonces, es la interrogante del inciso A. El inciso B, el porcentaje en masa de cada líquido en la mezcla, ¿no? Vamos a calcular entonces su porcentaje en masa, ¿no? Y inciso C, la densidad de la mezcla, ¿no? Entonces, la interrogante del inciso C es la densidad de la mezcla. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Primero, sabemos que la densidad es masa sobre volumen, ¿no? De ahí podemos despejar a qué es igual la masa, ¿no? La densidad es masa sobre volumen. Entonces, de aquí despejamos a qué es igual la masa. Entonces, esto que está dividiendo el volumen pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, la masa va a ser densidad por volumen, ¿no? ¿Listo? Entonces, acá tenemos que la masa es densidad por volumen. Ahora, queremos calcular la masa de cada componente, la masa de A y la masa de B, ¿no? Para utilizar esta ecuación que nos ayude a calcular las masas, ¿qué necesitamos? O sea, la masa es densidad por volumen. Si quiero calcular la masa de A con esta ecuación, ¿no? Necesito la densidad del líquido A y su volumen del líquido A, ¿no? Para poder calcular la masa del líquido A. Entonces vemos si tenemos esos datos, ¿no? Tenemos la densidad, tenemos el volumen, tenemos, ¿no? El volumen de A vale 40 mililitros y la densidad de A vale 0.68 gramos sobre mililitro. Entonces podemos calcular con esta ecuación la masa de A, porque tenemos la densidad de A y el volumen de A. También vamos a ver si podemos calcular con esta misma ecuación la masa de B, ¿no? Si quisiéramos calcular la masa de B, necesitamos la densidad de B y el volumen de B. Entonces vemos si tenemos esos datos, ¿no? Efectivamente, se conoce, la densidad de B vale 1.25, ¿no? Gramos sobre mililitro, y el volumen de B vale 50 mililitros. Entonces, con esta ecuación de acá, ¿no? Que está en este rectángulo, puedo calcular tanto la masa de A como la masa de B con sus respectivos datos, ¿no? Para A. Entonces, masa de A va a ser densidad de A, volumen de A. Masa de B va a ser densidad de B, volumen de B. Entonces, voy a calcular de esa manera las masas, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la masa de A, ¿no? Va a ser igual a la densidad de A por el volumen de A, ¿no? De acuerdo a esta ecuación. Reemplazo valores porque ya, como dijimos, ya se tienen esos valores. Densidad de A, 0.68 gramos sobre mililitro. Por el volumen de A, que vale 40 mililitros. Entre los mililitros aquí se cancela, ¿no? Se cancelan y la masa nos va a dar en gramos. Entonces, 0.68 por 40 nos da 27.2 gramos. Esa es la respuesta para el inciso A, ¿no? Una de las respuestas, la masa de A.
Ahora vamos a calcular la masa de B con la misma ecuación, ¿no? Pero con los datos para B, ¿no? O sea, con su densidad de B y el volumen de B, ¿no? Entonces, acá tenemos que la masa de B va a ser densidad de B por el volumen de B, ¿no? La densidad de B, ¿cuánto vale? ¿No? Quizá densidad de B, 1.25 gramos sobre mililitro. Por el volumen de B, vale 50 mililitros. Aquí los mililitros se cancelan también, ¿no? Igual que en el anterior caso. Y nos va a dar la masa en gramos, ¿no? 1.25 por 50 nos da 62.5 gramos. Entonces, esas son las respuestas al inciso A, ¿no? Hemos calculado las masas de cada componente con esta ecuación, ¿no? Que la masa es densidad por volumen, que ha venido de esta ecuación, ¿no? Que la densidad es masa sobre volumen, de ahí hemos despejado que la masa va a ser entonces densidad por volumen, ¿no? Entonces, con esta ecuación de densidad por volumen, se ha podido calcular la masa, ¿no? De cada componente, porque se tenían los datos, ¿no? De densidad y de volumen. Muy bien, ahora pasemos a resolver el inciso B, ¿no? El inciso B nos pide calcular el porcentaje en masa de cada líquido, ¿no? Para ello, en primera instancia, para responder el inciso B, vamos a calcular la masa total, ¿no? Anteriormente decíamos que la masa total va a ser igual a la suma de las masas parciales de cada componente. O sea, la masa total, ¿no? Esta masa total de la mezcla, ¿no? En la mezcla tenemos una masa total, ¿no? Al mezclar A y B tenemos una mezcla que tiene una masa total. Esa masa total va a ser igual a la masa de A más la masa de B. O sea, la masa total es igual a la suma de las masas que componen la mezcla. En este caso tenemos simplemente dos componentes, A y B. Es por eso que la masa total va a ser igual a la masa de A más la masa de B, ¿no? Ya se ha calculado la masa de A. La masa de A, 27.2 gramos. Más la masa de B, 62.5 gramos. Entonces, la masa total va a ser igual a la suma de esas masas parciales de cada componente, ¿no? Sumamos, tenemos que la masa total es 89.7 gramos, ¿no? Sumando 27.2 gramos más 62.5 gramos, nos da que la masa total es 89.7 gramos. ¿Listo? Y hace rato les decía que la fracción en masa es masa parcial sobre masa total. Si esa fracción lo multiplicamos por 100, se convierte en porcentaje másico. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir masa parcial sobre masa total multiplicado por 100 y ese es el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de A, ¿no? Del componente A, va a ser su masa parcial sobre masa total multiplicado por 100. ¿Listo? ¿Cuánto es su masa parcial de A? ¿Cuánto vale la masa de A? Ya hemos calculado en el inciso A. La masa de A vale 27.2 gramos. 27.2 gramos. ¿Cuánto es la masa total? Hemos sacado que la masa total va a ser igual a 89.7 gramos. Entonces dividimos masa parcial sobre masa total por el 100% y ese es el porcentaje másico, ¿ya? Sin este porcentaje, sin multiplicarlo por 100, esto va a ser fracción másica simplemente, ¿no? ¿Listo? Esa es la diferencia, ¿no? Fracción másica es masa parcial sobre masa total. Porcentaje en masa es masa parcial sobre masa total por 100. Entonces, tenemos que el porcentaje en masa, ¿no? Dividiendo 27.2 entre 89.7 multiplicado por 100, nos da 30.3. Entonces, es el porcentaje en masa del líquido A. ¿Cuál sería su fracción en masa? Simplemente esto dividido entre 100, ¿no? Ya no multiplicado por 100, aquí está multiplicado. Entonces, este valor lo dividimos entre 100. Su fracción en masa va a ser 0.303, ¿no? Dividido este valor entre 100. ¿Listo? Es la única diferencia entre porcentaje en masa y fracción en masa, ¿no? El porcentaje está multiplicado por 100. Ahora, ¿cómo calculamos el porcentaje en masa del componente B, ¿no? Del líquido B? Se puede hacer de la misma manera, ¿no? Va a ser masa parcial de B, ¿no? En este caso va a ser, ¿cuánto es B? B es 62.5, ¿no? Masa parcial de B, 62.5, entre la masa total, 89.7, multiplicado por 100 nos daría el porcentaje en masa del componente B, ¿no? Se puede calcular de esa manera, pero también se puede calcular de otra forma. Como solo tienes dos componentes, ¿no?
los porcentajes en masa de ambos componentes tienen que sumar el 100%. ¿No? O sea, el porcentaje de A más el porcentaje de B me tiene que dar el 100%, porque solo tenemos dos componentes, ¿no? Ahora, si tuviéramos más componentes, por decirles A, B, C, entonces el porcentaje de A más el porcentaje de B más el porcentaje de C tiene que ser 100%. ¿No? Entonces, la suma de porcentajes de todos los componentes que tenga nuestra mezcla tiene que ser el 100%. Como en este caso solo tenemos dos, ¿no? Entonces el porcentaje de A más el porcentaje de B en masa tiene que darnos el 100%. Si ya tenemos el porcentaje de A, que es 30.3, más el porcentaje de B tiene que ser 100, simplemente podemos sacar por diferencia, ¿no? O sea, lo restante al 100%, ¿no? Lo restante de 30.3, lo restante al 100%, va a ser el porcentaje de B. Entonces vamos a calcular de esa manera. ¿Listo? O sea, el porcentaje de B en masa va a ser del 100%, de todito, del 100%, menos el porcentaje de A, 30.3, ¿no? Esto nos da 69.7. ¿Listo? Ustedes pueden comprobar, ¿no?, que el porcentaje en masa de B también se lo puede calcular, ¿no?, dividiendo su masa parcial, 62.5, entre la masa total, 89.7 multiplicado por 100. Debería darles lo mismo, ¿no? O tal vez variar en decimales. ¿Listo? Eso es por cuestión de decimales, ¿no? Un redondeo, todo lo demás. ¿Listo? Pero debería parecerse. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos respondido al inciso B, ¿no? Estos son los porcentajes en masa en la mezcla. O sea, ¿esto qué quiere decir? En la mezcla, ¿no? En 100%, o sea, en cualquier masa, digamos en 100 gramos vamos a tener 30.3 gramos de A, ¿no?, y 69.7 gramos de B, ¿no?, en 100 gramos de mezcla. Ese es el porcentaje. En el 100% de esta mezcla, ¿no?, en el total de la mezcla, 30.3% es A y 69.7% es B. Eso quiere decir esto, ¿no? O sea, del total, el 30.3% va a corresponder al líquido A, ¿no?, en masa, y el 69.7% va a corresponder a el líquido B, ¿no? Para que tengan una idea más o menos, ¿no? En ingeniería, ¿no?, en las diferentes carreras, ¿no?, lo común, ¿no?, es que haya más hombres que mujeres, ¿no?, estudiantes, ¿no? Entonces podemos tener un porcentaje, ¿no?, de los estudiantes. O sea, del 100% de estudiantes, ¿no?, o sea, por ejemplo, de este curso preuniversitario, ¿no?, del 100% de estudiantes, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Se puede sacar esa relación, ¿no? O sea, necesitamos saber de todos los estudiantes inscritos, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, ¿no? O sea, lo parcial entre lo total, ¿no? O sea, podemos, no sé, por decirles, ¿no?, por darles un valor, de los 100 estudiantes, ¿no?, por decirles, 60 son hombres. Entonces, ¿qué porcentaje de todos los estudiantes van a ser hombres, ¿no? Va a ser 60 entre 100%, va a ser 60%. ¿Listo? Los restantes al 100%, que son mujeres, va a ser el 40%. Pues es más o menos una cosa parecida a lo que se está haciendo aquí, ¿no? De toda la mezcla, ¿no?, ¿cuánto es A? ¿No? Estamos determinando, ¿no? ¿Cómo calculas ese porcentaje? Divides la masa parcial de A, ¿no?, que se ha calculado aquí, entre la masa total multiplicado por 100, ¿no? En el caso de los estudiantes sería, los estudiantes, por eso queremos sacar qué porcentaje de los estudiantes es hombre, ¿no?, son varones. Entonces tendríamos, de los 100 estudiantes del preuniversitario, ¿cuántos son varones? Ya, son 60 varones. Entonces aquí vamos a dividir parcial, 60 varones, 60 entre 100 multiplicado por 100. Eso nos va a dar el 60% son varones. Entonces, los restantes, como son dos componentes simplemente, varones y mujeres, los restantes, el 40% van a ser mujeres, ¿no? Es una cosa parecida a lo que se hace acá, ¿no? Acá nos dice que el 30.3% corresponde al líquido A, ¿no? De la masa total, el 30.3% corresponde al componente A. El 69.7% va a corresponder, ¿no? De la masa total, el 69.7% va a corresponder al componente B. ¿Listo? Eso nos quiere decir estos resultados.
Muy bien, ahora pasemos a responder la última interrogante, que es la densidad de la mezcla, ¿no? Hemos deducido anteriormente que la densidad de la mezcla se puede calcular ya sea en función de la fracción en masa o en función de la fracción en volumen. En este caso tenemos fracciones en masa, ¿no? O sea, este 30.3 lo dividimos entre 100, tenemos la fracción en masa, está en porcentaje. Este 69.7% lo dividimos entre 100 y tenemos la fracción en masa de cada componente. Entonces vamos a utilizar la ecuación de la densidad en función de las fracciones en masa. ¿Listo? Acá tenemos esa ecuación, ¿no? Hemos deducido esta ecuación, ¿no? Que la densidad de la mezcla es 1 dividido entre la fracción de A sobre la densidad de A, más la fracción en masa de B sobre la densidad de B, ¿no? Entonces, estaba en función de las fracciones en masa. Entonces, simplemente lo que nos queda es reemplazar valores, ¿no? Tenemos 1 dividido, ¿no? Fracción en masa de A, ¿no? Este porcentaje en masa lo dividimos entre 100, su fracción entonces va a ser 0.303. Dividido entre la densidad de A. La densidad de A, acá está su valor, 0.68 gramos sobre mililitro, ¿no? Más la fracción en masa de B, ¿no? Acá está el porcentaje en masa de B, es 69.7. Esto lo dividimos entre 100 y tenemos su fracción en masa. Entonces va a ser 0.697, ¿no? Este valor de 69.7 dividido entre 100, 0.697. Esta es la fracción en masa de B, dividido entre el volumen de B, que vale 1.25 gramos sobre mililitro. Entonces, ahí simplemente se hace operaciones, y ¿qué unidad nos va a dar, no? Acá, esto de acá, estas unidades, ¿no? Son los mismos de acá en ambos términos, nos va a dar entonces gramos sobre mililitro, porque esto va a subir arriba, ¿no? Haciendo extremos con extremos, ¿no? En las unidades, ¿no? Entonces, la unidad de la densidad nos va a dar gramos sobre mililitro, ¿no? Haciendo los cálculos respectivos, nos da 0.997 gramos sobre mililitro, ¿no? Y les decía anteriormente que la densidad de la mezcla tiene que estar entre ambos valores de las densidades de cada componente, ¿no? La densidad de A, 0.68 gramos sobre mililitro. La densidad de B, 1.25 gramos sobre mililitro. La densidad de la mezcla tiene que estar sí o sí en este rango, ¿no? Entre 0.68 a 1.25 gramos sobre mililitro. Si por algún motivo sacamos que la densidad de la mezcla nos salía, por decirles, 1.3, quiere decir que algo se ha hecho mal. Algún cálculo o algún valor se ha reemplazado mal, pero algo se ha hecho mal. O sea, la densidad de la mezcla siempre tiene que estar entre estos dos extremos, ¿no? ¿Listo? Entonces, como estamos viendo acá, se cumple, ¿no? Que la densidad de la mezcla es igual a 0.997 gramos sobre mililitro, y está en este rango, este valor está en este intervalo, ¿no? De 0.68 a 1.25 gramos sobre mililitro. ¿Listo? Bueno, ahora les voy a compartir